Vamos repasando así, si queda alguien todavía por conectarse, le damos un tiempito más. Estábamos viendo entonces nuestro primer circuito elemental, donde tenemos un parámetro concentrado que es una resistencia, en donde estamos tratando de analizar y de ver qué efecto se produce al circular por este parámetro una corriente alternada. Entonces, empezamos utilizando esta corriente que nosotros hace un rato definimos como una corriente alternada, instantánea, que queda definido por su valor máximo por el seno de omega t. Esa corriente alternada la aplicábamos en una ley que nosotros conocemos ya desde hace mucho, que es la ley de Ohm, donde dice que la tensión es igual al producto de la corriente por la resistencia. Y de esta manera, al reemplazar el valor de esa corriente instantánea, encontramos en el valor instantáneo de la tensión una función que tenía el mismo argumento que la corriente. Entonces, podemos concluir que al atravesar esta corriente, este resistor, no hay ningún tipo de fasaje. Van a ser dos ondas que se encuentran, como nosotros recién definimos lo que eran ondas en fase. Y lo podemos representar a través de dos vectores, como aquí lo tienen indicado. El vector corriente y el vector tensión. Y les hice una aclaración de la diferencia, porque muchas veces pueden sentir hablar de fasores. Si nosotros hablamos de un fasor, son esos vectores gigantes. Como nosotros estamos tomando ese vector detenido en el tiempo, hablamos de un vector, porque está fijo en ese tiempo. Y después nos pusimos a analizar qué pasaba con las potencias, con la potencia en este circuito. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Que cuando planteábamos la potencia instantánea, que es el producto de la tensión por la corriente, no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, y lo reemplazábamos por sus valores instantáneos, llegábamos a que el valor de la potencia instantánea era igual al producto de máximo por I máximo por el seno cuadrado de omega t. O lo que es lo mismo, P máximo por el seno cuadrado de omega. Ese seno cuadrado nos estaba haciendo una referencia justamente a los dos semiciclos que nosotros vamos a tener como resultado de los semiciclos de la tensión del producto de la tensión por la corriente iban a ser positivos. Entonces nos encontrábamos que teníamos aquí, si nosotros multiplicamos punto a punto, dos semiciclos de potencia positivos. Esta potencia que nosotros tenemos desarrollada por este circuito, como ustedes creo que fácilmente se pueden dar cuenta, si nosotros hacemos pasar una corriente por una resistencia, se termina transformando en calor, ¿verdad? Esa potencia que se transforma en calor, en realidad lo que estamos haciendo es generar un trabajo, producir un trabajo. Es decir, que toda esa potencia que nosotros estamos logrando tener en este circuito es una potencia aprovechable. En corriente alterna, al igual que en corriente continua, se miden vatios. El símbolo es W, vatios. Y se la llama potencia activa. Esa potencia activa es la potencia que el circuito desarrolla y es capaz de transformar en trabajo. Entonces, de esa manera, empezamos a definir una potencia. Que fíjense, hasta ahora lo que yo les estoy diciendo no cambia demasiado y no hay nada nuevo a lo que era un circuito de corriente continua. Le metimos un poquito más de complicación con el tema de los vectores, pero hasta ahora no hay nada nuevo. No estoy diciéndoles algo que ustedes no conozcan ni hayan no visto. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo les gusta dejarme hablando solo, no? Bueno. Ahí tiene un ejercicio muy simple para resolver. Se los puse
Si tienen ganas de hacerlo, lo hacen. Viene bien para un sábado a la noche en cuarentena. Así que si tienen ganas, lo hacen. Veamos otro caso. El caso de un circuito inductivo ahora, donde el parámetro concentrado ya no es más una resistencia, sino que es una bobina. Y vamos a considerar que esa bobina es una bobina ideal. Vamos a suponer que no tiene resistencia. Entonces, cuando nosotros le apliquemos ahora una tensión al circuito, ¿qué va a pasar en la bobina? En la bobina se va a generar una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz se opone a la circulación de la corriente. Y en el caso que nosotros desconectemos la fuente, esa fuerza electromotriz que está siendo generada por la circulación de la corriente se opone a que esa corriente deje de circular. Es decir, que siempre la bobina actúa con un efecto amortiguador en el circuito. O sea, trata que no crezca la corriente, una vez que empezó a circular, empieza a circular, y cuando quiere dejar de circular, trata de que no deje de circular. Si nosotros aplicamos una tensión U, vamos a tener que esta tensión U es igual al producto del coeficiente de autoinducción L por la derivada de la corriente respecto de él, que si nosotros lo igualemos a cero queda expresado de esta manera. Si en esta ecuación nosotros reemplazamos ahora el valor de la corriente instantánea y lo derivamos con respecto al tiempo, vamos a encontrar que la tensión aplicada, U, es igual a omega, recuerden que omega es la pulsación, 2pi por F, por el coeficiente de autoinducción L, por la corriente máxima, por el coseno de omega. Hemos derivado una función seno, por lo tanto, coseno. Entonces ahora fíjense, ¿qué pasó con nuestra función? Ya no es más el mismo argumento. Si yo lo llevo al coseno, a una función senoidal, lo que hago es al seno sumarle 90 grados. Entonces puedo reemplazar el coseno de omega t por el seno de omega t más 90. Entonces ahora tengo que la tensión con respecto a la corriente tienen un desfasaje. Es decir, que cuando la corriente esté circulando por esta bobina, va a retrasar 90 grados. Es decir, que vamos a tener una corriente con un ángulo de retraso respecto a la tensión de 90 grados. Entonces acá ya sí nos estamos encontrando con algo distinto a lo que nosotros veíamos antes. El valor I máximo de la corriente máxima, obviamente, está dado por U máximo dividido omega L. Omega L se lo define como la reactancia inductiva y se denomina XL y se mide en ohm. Entonces, está representando esa oposición que va a presentar a la variación de la corriente. Reactancia inductiva, XL. Si vemos nuestros diagramas vectoriales, ¿qué nos vamos a encontrar ahora? Ahora nos vamos a encontrar que ya no están más nuestros dos vectores en fase. Ahora vamos a tener la tensión
adelantando 90 grados con respecto a la corriente. O lo que es lo mismo, la corriente retrasando 90 grados con respecto a la tensión. El hecho de que nosotros después, cuando lo estemos explicando o lo estemos analizando, de decir, de adelantar, retrasar, lo importante es tener clara la referencia. En este caso, si nosotros tenemos como referencia tensión, yo puedo decir que la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Y si tengo de referencia la corriente, puedo decir que la corriente retrasa 90 grados con respecto a la tensión. Lo mismo, fíjense acá, si nosotros ahora planteamos nuestras dos funciones, la función tiempo y la función corriente, ya la planteamos con un ángulo de fase de 90 grados. Y fíjense que lo llamamos a ese ángulo de fase phi. Y no escogimos al azar para indicar aquí en este diagrama esa letra griega, sino que ya van a ver que hay toda una teoría, y vamos a seguir viendo un tema que tiene que ver con este ángulo de fase que se produce entre corriente y tensión. Nos va a traer una serie de consecuencias ese desfase entre corriente y tensión. Entonces siempre vamos a estar hablando del ángulo de fase entre la corriente y la tensión, y vamos a hablar de phi. Y ya les he comentado en las clases pasadas, cuando hablábamos de mediciones, de algo que se llamaba factor de potencia, o coseno phi. Seno phi, coseno phi. Justamente empieza a estar todo encadenado con estas cuestiones. Vamos a estar viendo qué es lo que está pasando con este desfase después en nuestros circuitos. Entonces, en este caso, donde tenemos una bobina pura en este circuito, tenemos entonces un desfase de 90 grados entre corriente y tensión. Y que si vemos o analizamos la potencia que ese circuito está ese circuito está disipando, vamos a tener que esa potencia instantánea, como lo vimos en el caso anterior, es el producto de la tensión por la corriente instantánea, y en este caso va a ser el producto de U máximo por coseno de omega t por I máximo seno de omega. Si consideramos que la potencia máxima es igual a U máximo por I máximo, entonces, si nosotros acá tenemos en cuenta esta entidad trigonométrica, que 2 veces seno de omega t por coseno de omega t es igual a seno de 2 omega t, vamos a encontrar que la potencia instantánea es igual a P máximo sobre 2 por el seno de 2 omega t. ¿Qué nos está diciendo ahora esto? Nos está diciendo que el valor del módulo de la potencia es la mitad que en el caso anterior. Y a su vez, la pulsación es del doble. Es decir, que en un periodo, nosotros vamos a tener el doble de pulsación de la potencia. Si la corriente cambia de sentido, retrasa 90 grados. A ver, ¿cómo es, Rosana, esa pregunta? Abrí el micrófono y anímate. Así, a ver si la entiendo. ¿El micrófono? No entiendo al que te referís con que la corriente cambia de sentido. Me imaginaba que no tenías micrófono. No entiendo a lo que te refieres. O sea, la corriente en definitiva no es que cambia de sentido. Cuando hablamos de cambiar de sentido, estamos hablando de justamente de la frecuencia, de la alternancia, de pasa a ser de positiva a negativa, pero siempre tiene un sentido de circulación que es en función de acuerdo a la diferencia de potencial que uno tenga. Entonces, el hecho de que nosotros acá lo que estamos haciendo es no invertir un sentido para que la corriente circule hacia el otro lado. Tengan en cuenta que cuando hablamos de corriente alterna y le hablamos de la alternancia, no hablamos que la corriente va para allá y después va para allá. No, la corriente tiene un sentido de circulación, definido por justamente la diferencia de potencial que haya entre dos puntos, al igual que en la corriente continua. Entonces, yo tengo una diferencia de potencial y la corriente tiene un sentido de circulación.
independientemente de la onda, de la forma que tenga la onda. Ahora no es más una onda que es continua como antes, sino que ahora es una onda alternada. No sé si a eso te estabas refiriendo, Rosana, pero en definitiva es eso. Yo lo que estoy haciendo ahora es comparar esa onda alternada con otra onda alternada, que es la tensión. Pero esa onda alternada de corriente tiene un sentido de circulación, no es que ahora va para allá y después volvió y va para allá, porque si no, si pasara eso, yo no podría estar, Ay, no sé si puedes escuchar audio. Bueno, ¿perdón? pero te voy a contar. Estaba saliendo, ¿viste? Y no encontraba la riñonera por ningún lado. Y digo, oh, la concha, dejé la riñonera. A ver, señorita, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por favor, tenga cuidado. Bien, les decía entonces, en este caso tenemos una potencia que esa potencia es alternada, está en un semiciclo siendo positiva, en otro semiciclo siendo negativa, en otro semiciclo siendo positiva y en otro semiciclo siendo negativa. Si ustedes analizan ahora cuál es el valor de la potencia media que tiene este circuito, se van a dar cuenta que el valor de la potencia media es cero. Entonces, este circuito no está disipando potencia. No hace el mismo efecto que el circuito anterior. Lo que está haciendo es generar un campo electromagnético, solamente. No produce ningún trabajo. Por lo tanto, a esta potencia ya no la llamamos más potencia activa, la llamamos potencia reactiva. Entonces, la potencia reactiva en este circuito se utiliza para producir un campo electromagnético, un campo magnético, en definitiva, un campo magnético. Se mide en volt-ampere reactivos. B mayúscula, A mayúscula, R menor. B-A-R, bar. Entonces, esta potencia es una potencia entretenida, porque fíjense, positivo, negativo, negativo. Yo la produzco en mi generador, esa potencia viaja en mi red hasta llegar al punto de consumo para producir ese campo magnético. Se produce el campo magnético y en el semiciclo siguiente la devuelve. Entonces es una potencia entretenida entre la generación y el punto de consumo. Está ahí siempre dando vueltas. Y ya van a ver que esto nos trae problemas. Los vamos a estar tratando más. Profe, una pregunta. Entonces, en un periodo vamos a tener el doble de la pulsación en media potencia o... Exactamente. El valor que vos tenés máximo de potencia, este valor de cresta que vos tenés acá, comparado con el caso anterior, vale la mitad. Pero la pulsación de esa potencia es del doble. Por eso lo tenés representado de esta manera. Pero lo más importante de todo es que esta potencia, en definitiva, no te genera ningún trabajo, sino para lo único que la ocupas es para producir el campo magnético en la bobina. Nada más. Y la llamamos potencia reactiva. Y la medimos en volt-ampere reactivos. B corta, A, R. ¿Estamos? Sí. Genial. Ahí tienen otro pequeño ejercicio para algún momento libre. Y veamos nuestro último circuito por hoy. El circuito capacitivo puro. Donde ahora, en vez de tener una bobina, solamente tengo un capacitor. Cuando nosotros tenemos un caso como este, recuerden que cuando estamos aplicando esta tensión está cambiando la polaridad en nuestro país 50 veces por segundo. Entonces, lo que va a estar haciendo es
a diferencia de un capacitor de corriente continua, va a estar cargándose y descargándose, cargándose y descargándose. Entonces, si nosotros lo que hacemos ahora es aplicarle a ese circuito una corriente alterna, como la que venimos manejando, si planteamos nuestra ecuación de equilibrio como la suma vectorial de la tensión aplicada más la caída de tensión que se produce en el elemento capacitivo, 0, que es la misma ecuación de equilibrio que podemos usar en los circuitos o hemos usado en los circuitos anteriores, tenemos que el diferencial de carga de ese capacitor va a estar dado por la corriente derivada respecto del tiempo. O lo que es lo mismo, por la capacidad derivada respecto de la tensión. Entonces, la derivada, despejando la derivada de la tensión, es igual a la corriente dividido la capacidad por el diferencial de tiempo. Si nosotros acá reemplazamos ahora el valor de la corriente instantánea, aquí reemplazamos el valor de la corriente instantánea, despejamos la corriente, entonces la tensión nos va a quedar como que queda definida por el integral de la corriente dividido la capacidad respecto del tiempo. Resolvemos esa ecuación y encontramos que la tensión o la caída de tensión que se produce en el capacitor queda definida por I máximo sobre omega C. Volvemos a modificar o a cambiar, en vez de utilizar el coseno de omega t, utilizamos ahora el seno de omega t menos 90, UC va a ser igual a U máximo por el seno de omega t menos 90. Entonces volvemos a hacer esta comparación. Fíjense, el valor de la función tensión y el valor de la función corriente que nosotros excitamos al circuito. Entonces tenemos ahora nuevamente 90 grados, pero a diferencia del caso anterior, ahora la tensión está retrasada con respecto a la corriente 90 grados. Es decir, que la corriente en este caso ahora adelanta con respecto a la tensión 90 grados. Es decir, que es el caso totalmente inverso al de una bobina. En una atrasa, la otra adelanta. Entonces, fíjense, este término, que nosotros ahora encontramos acá, 1 sobre omega c, 1 sobre omega c, lo vamos a definir como reactancia capacitiva. Y se mide también en ohm. Entonces, la reactancia capacitiva en este circuito será la oposición que presentará al establecimiento de esa corriente alternada. Si vemos nuestros diagramas vectoriales, ¿qué vamos a encontrarnos ahora? Con que la corriente ya no está más retrasada a 90 grados como en el caso anterior, sino que ahora está adelantada 90 grados con respecto a la tensión. Lo mismo, si nosotros representamos nuestras dos funciones, vamos a volver a encontrar ese ángulo de diferencia phi entre tensión y corriente, de 90 grados. Y si vemos nuestras funciones de potencia, vamos a volver a encontrar, si reemplazamos acá los valores instantáneos de corriente y tensión, vamos a volver a encontrar que la potencia que va a estar disipando este circuito va a quedar definida por P máximo sobre 2, seno de 2 omega t. Nada más que con un signo negativo, para indicarnos que es de sentido contrario al anterior. Es decir, que esta potencia disipada se compensa con la potencia disipada con un circuito inductivo. También es una potencia entretenida, y es una potencia que si nosotros la analizamos, el valor medio es 0. Por lo tanto, tampoco produce trabajo. Y es la potencia que se consume para producir el campo eléctrico en el capacitor. Entonces, si nosotros analizamos los tres circuitos, donde teníamos una resistencia solamente, se cortó
Bueno, ¿ahí me están escuchando bien de nuevo? ¿Ya me escuchan bien de nuevo? Bien. Sí, se cortó en la explicación de la potencia. Genial, listo. Ahí lo vuelvo a repetir. Les decía, entonces, ahora, que para un circuito donde tenemos solamente un capacitor, si volvemos a reemplazar, al igual que hicimos en el caso anterior, volvemos a reemplazar los valores instantáneos de tensión y de corriente, nos vamos a encontrar con que, haciendo la resolución de ese producto, utilizando esta entidad trigonométrica, vamos a encontrar que la potencia instantánea es igual a menos la potencia máxima sobre 2 por el seno de 2 omega t. Entonces, fíjense, este término es exactamente igual al de la ecuación anterior, y este también. Solamente hay un signo que nos está indicando que son dos potencias que se contraponen, que se oponen. Esa potencia que se está utilizando, que está tomando de la red de circuito, es la potencia necesaria para producir el campo eléctrico en el capacitor. Esa potencia también es una potencia, como en el caso anterior, una potencia entretenida. Es una potencia media igual a 0. Es decir, que es una potencia que tampoco produce trabajo. También entonces es una potencia que nosotros definimos como potencia reactiva. Nada más que esta es una reactiva capacitiva, la otra era una reactiva inductiva. Una con otra se contrapone. Entonces, estos efectos son los que nosotros después, más adelante, ya van a ver cómo los vamos a utilizar para estar compensándolos entre sí en nuestros circuitos eléctricos. Entonces, hasta acá es donde quería llegar hoy. Si repasamos, nosotros hemos estado charlando y hemos estado viendo que en los circuitos en corriente alterna, cuando hablamos de estas magnitudes, nos aparecen definidas de distintas formas cada una de ellas. O las podemos nosotros definir de distintas formas. Exactamente. Entonces, en un circuito donde hay una bobina, la potencia reactiva que se toma es para producir el campo magnético. Y donde hay un capacitor, la potencia que se toma es para producir el campo eléctrico en ese capacitor. Entonces, les decía que nosotros hemos estado viendo distintos tipos de formas, distintas maneras de poder expresar estos valores de en corriente alterna, de tensiones, de corrientes, de potencias. El más utilizado es el valor eficaz, porque es aquel en el cual nosotros lo podemos comparar a uno de la corriente continua, ya que producen el mismo trabajo. Y después, cuando empezamos a ver estos valores de alterna, vemos que básicamente siempre los vamos a estar definiendo, los vamos a estar manifestando como vectores, donde van a estar definidas por un módulo y un argumento. Ya la clase que viene repasamos un poquito en las formas de notación y demás, para adentrarnos con los otros circuitos. Y después, cuando nosotros excitamos con corriente alterna circuitos con parámetros concentrados, son los más elementales, de resistencias, de bobinas y de capacitores, nos encontramos con que el efecto que produce la corriente alterna es distinto dependiendo del elemento que lo componga. Entonces, donde hay una resistencia, vemos que los vectores de la tensión y de la corriente marchan en fase. Y toda esa potencia que se disipa es una potencia que produce trabajo. Y la llamamos potencia activa. En cambio, en los otros dos circuitos donde hay bobinas y hay capacitores, ahí ya nos encontramos con una cuestión bastante distinta. Ya vemos que hay un desfase de 90 grados. En adelanto en un caso, en retraso en otro. En adelanto de la tensión con respecto a la corriente en el caso inductivo, en retraso de la tensión con respecto a la corriente en el caso capacitivo. Entonces ya empezamos a ver que dependiendo de cómo esté conformado el circuito, nosotros vamos a tener distintas respuestas. Vamos a tener cosas que van a ir cambiando. Y estas potencias que se disipan en estos circuitos puros
donde hay bobinas y capacitores, es una potencia que la llamamos reactivas. Reactivas inductivas o reactivas capacitivas. Las medimos en volt-ampere reactivos, var. Es una potencia media nula, es decir, que no produce trabajo. Y tiene una pulsación del doble de la potencia activa, aunque su valor máximo vale. Entonces, la próxima clase nos vamos a dedicar a ver cómo es el efecto ahora de la circulación de una corriente alternada, pero en circuitos donde hay más de un componente. Donde hay componentes distintos, donde hay bobinas, donde hay resistencias, donde hay capacitores. A ver, ¿qué es lo que está pasando cuando ahora se combina el efecto con la presencia de distintos tipos de componentes? Entonces, hacia allá es donde vamos a ir la próxima clase. ¿Preguntas? ¿Algo que les haya quedado? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, o he sido claro o no me he entendido demasiado. Bueno, hoy se han animado a abrir varios de los micrófonos, así que está bueno. Yo les voy a cargar entonces el día de hoy las grabaciones, como les dije al principio, para que ustedes las vayan teniendo, y bueno, si quieren repasar algo desde lo que hemos visto en clase, lo puedan hacer. Chicos, entonces, la próxima semana vamos a continuar viendo este tema, y vamos a retomar desde aquí. Hacemos un pequeño repaso, como hacemos todas las clases, y después continuamos viendo nuestros circuitos en corriente alterna. Profe, Dime. ¿dónde lo va a subir? ¿A autogestión o al No, WhatsApp? no, porque subirlo tarda demasiado. Yo les voy a pasar en el grupo de WhatsApp un link para que Ajá. ustedes de ese link bajen de mi Dropbox una carpeta que es del curso de ustedes. Yo he creado carpetas de cada curso con las grabaciones de cada curso. Lo que ustedes van a decir, se van a encontrar es con una grabación de un curso que no es el de ustedes, que es la de instrumentos, porque el de ustedes no lo grabamos. Entonces, para que tengan esa grabación. ¿Está? Bueno, gracias. Listo. Bueno, chicos, si no queda más nada, ha sido un gusto volver a encontrarnos virtualmente. Y bueno, lo que les digo siempre, cuídense mucho. Y bueno, si Dios quiere, la semana que viene nos volvemos a encontrar por este medio. Cualquier cosita, cualquier duda, lo que necesiten, bueno, nos comunicamos por el WhatsApp. ¿Les parece? Gracias, Sí. profe.